de la isla Ombrios y cuáles eran sus árboles raros. De estas solamente Canaria es la que se puede señalar sin error, porque, empezando por la primera, ¿cuál es la isla que se llamaba Ombrios? Si se está al mayor número de votos, habremos de decir que era la de El Hierro. Fúndase esta opinión en que siendo Ombrios una voz griega que significa el rocío o lluvia, pudiera ser aquella misma isla pluvialia de Estacio Seboso, de que hace mención Plinio cuando asegura que no tenía más agua que la llovediza, cuya circunstancia se ha creído muy adaptable a la de El Hierro por carecer de fuentes, pero ¿es concluyente este raciocinio? La isla de Lanzarote también carece de fuentes de consideración. Plinio añade que en la isla Ombrios no había edificios, lo que se verificaba en las demás, y que tenía en sus montes un estanque o lago famoso. ¿Acaso pudieran entenderse por este estanque aquellas albercas o charcas que hubo en El Hierro, donde se recogía el agua del árbol, sobre que se tratará después? Mas, a la verdad, estas eran muy poca cosa para haber merecido el pomposo nombre de lago, y a cualquiera le parecerá la expresión de lago o estanque más propia de la gran mareta de Lanzarote, o de la célebre laguna que realmente se hallaba en los montes de Tenerife. Concluye Plinio las circunstancias características de la isla Ombrios, diciendo que en ella se criaban unos árboles parecidos en cierto modo a la férula o cañaeja, los cuales eran de dos especies, porque unos tenían la corteza de color obscuro y otros la tenían un poco más blanca. Que de los primeros se exprimía cierta agua o jugo muy amargo, pero que el jugo de los segundos no dejaba de ser bastante grato al paladar. Esta es una noticia que, cuando se examina sin preocupación, no tiene relación alguna con el famoso árbol de El Hierro que destilaba el agua de las nubes, y sin embargo se ha pretendido poner entre las pruebas con que se apoya la identidad. El árbol de El Hierro era grande, frondoso y siempre verde, pues se asegura que era un tilo. ¿Cómo podía Juba, un rey tan sabio, ni Plinio, un naturalista de profesión, equivocarlo con unas especies de cañaejas? Pero, sean férulas los tilos, en donde está esa división de tilos en blancos y negros, dulces y amargos. Haya esa división, ¿quién ignora que del árbol de El Hierro se destilaba el agua, sin que fuese necesario exprimirle? Seamos más sinceros y digamos que los árboles de la isla Ombrios ni eran de la especie de los de El Hierro ni privativos de ella sola. Véanse aquí mis conjeturas. Casi todas las costas de las Canarias abundan por punto general de una prodigiosa selva de ciertos arbustos que los isleños llaman cardones y tabaibas. El cardón, que parece es el célebre euforbio del rey Juba, es una especie de caña de 4 y, más comúnmente, de 5 facies cada una, propagadas del ángulo de otras más antiguas y sólidas. Suele tener la mayor caña casi 2 varas y media de largo, y poco menos de 1/4 de circunferencia. Sus ángulos están armados de unas cortas espinas y por la parte superior brotan unos pequeños botones de un encarnado de moho de hierro que son sus flores y sus frutos. Todas las principales cañas forman, al arrancar de la común raíz, una curvatura que las hace semejantes a una grande araña llena de blandones encendidos o, si se quiere, a un órgano con caños de tamaños diversos. Estas son huecas, bien que a trechos tienen interiormente como unos nudos o septos medios de cierta substancia membranácea y aún su misma corteza es poco sólida. La película tierna que las cubre, cuando no son demasiado añejas, es de un verde obscurísimo y su suco propio una leche muy blanca, espesa y tan copiosa que, sin ser necesario exprimirla, corre en abundancia a la más leve incisión o herida. Pero es tan acre, tan corrosiva y de una cualidad tan mortífera que, bebiéndola incautamente los primeros conquistadores, experimentaron síntomas fatales. La otra especie de arbustos llamados tabaibas todavía tiene mayor semejanza con la férula, porque su tronco es bastantemente descollado, de donde se propagan muchos gajos que se subdividen y multiplican entre sí maravillosamente, sin otras hojas que unas muy pequeñas y angostas que de 6 en 6 coronan sus puntas. Entre las mismas tabaibas hay diferencia porque algunas apenas se levantan una vara del suelo y otras descuellan hasta igualarse con las higueras más frondosas. Sus vástagos o cañas, aunque no son huecas, son de una sustancia fungosa tan extremadamente ligera que no hay madera más liviana. El color de su cáscara es de un blanco pálido y su jugo una leche glutinosa, blanca y abundante, sin que tenga la cualidad nociva del cardón. Antes es tan dulce que, después de cuajada y reducida a una pasta gelatinosa, la suelen mascar los paisanos. He querido hacer esta prolija descripción, para que pueda servir de comentario al capítulo citado de Plinio. De ella se colige que este autor no habló en esta parte de los árboles que destilaban agua en la isla de El Hierro, ni tampoco de las cañas de azúcar como creyó un expositor de Solino.
pues además de que es imposible sostener aquella división en dulces y amargas, en blancas y negras, debía Claudio Saumes suponer que en nuestras islas no se cultivaron estas plantas hasta que cayeron en manos de los españoles. ¿Por qué no diremos mejor que los árboles de la isla Ombrios, tan parecidos a la férula, son los cardones y tabaibas? En efecto, sobre ser unas especies de cañas muy ligeras, se halla que el cardón es de un verde obscuro, que la tabaiba tira un poco a blanco, que el agua o leche de aquel es amarga, acre y venenosa, y que la de esta es dulce, blanda y bien recibida del paladar. Pero esta sencilla explicación tiene todavía otras ventajas porque ilustra una noticia célebre, aunque obscura, de nuestro español Pomponio Mela. Sabemos que este geógrafo dice que en las Islas Afortunadas había dos fuentes maravillosas por la oposición de sus virtudes, pues cualquiera que bebía de la una, se moría de risa, si no acudía a beber de la otra, donde estaba el antídoto. Pérez del Cristo, en sus Excelencias de las Canarias, imaginó que aquella fuente que hacía morir de risa era alguna de las minerales de Canaria, Palma y Tenerife, cuyo sabor agrio, acerbo y cargado de partículas vitriólicas y ferruginosas causa alguna tensión violenta en los labios, la que se remedia bebiendo el agua de otras fuentes que están vecinas. Pero como tenemos experiencia de que estas aguas minerales, lejos de ser mortíferas, suelen recomendarse por muy buenas en ciertos achaques, parece mucho más verosímil que Mela tuviese alguna noticia del jugo del euforbio o cardón, cuya cualidad venenosa causaba en los labios de los que la bebían algunas convulsiones semejantes a la risa sardónica, las que se corregían con el jugo de la tabaiba. Es verdad que el geógrafo reputó por fuentes los que Plinio solo había llamado árboles amargos y dulces, pero quizá fue efecto de haber confundido esta curiosidad de las Islas Afortunadas con otra singularidad de la de Sicilia, donde, según Plinio, hubo dos fuentes, la una llamada Cleone, porque hacía llorar, y la otra Helwan, porque provocaba a reír. ¿Cuáles eran las islas Iunonias, la Capraria y la Nibaria? El mérito de la antecedente conjetura, a la verdad, no puede tener otro uso que el de conocer cuáles eran los árboles semejantes a la férula, pues, como en la mayor parte de nuestras islas nacen los cardones y tabaibas, es imposible por solo este medio descubrir la que tuvo el nombre de Ombrios. Y si aun habiéndonos dado Plinio las señales que creyó puntuales, lo ignoramos, quien se lisonjeará a poder demostrar sin equivocación las que llama Iunonias mayor y menor, cuando no pone otro distintivo sino que la mayor tenía una casilla de piedra seca y que la menor no estaba muy distante? El que se instruyere en la historia de nuestras antigüedades verá que aquella clase de edificios era común a todas las islas, como asimismo el que examinare su carta geográfica hallará que las mayores están inmediatas a las menores. Sin embargo, sabemos que nuestros historiadores superaron esta dificultad, conviniéndose en que Iunonia Mayor o Iunonia la Grande era la isla de La Palma y Iunonia Menor, la de La Gomera. Otros, quizá con mejores fundamentos, prefieren la de Lanzarote para Iunonia Mayor, y la de La Graciosa u otra de las islas pequeñas para Iunonia Menor. En fin, también hemos visto las pruebas que algunos autores han dado para que la isla Giro o Iunonia sea la de El Hierro. El padre Hardowin creyó que era la de Fuerteventura. Si buscando la isla de mayores lagartos para reconocerla por la Capraria de Plinio creyéremos a los historiógrafos de Juan de Bethencourt, habremos de honrar también con este epíteto a la de El Hierro. Estos autores dicen que en El Hierro había unos lagartos tan grandes como gatos, los cuales, aunque no ofendían a nadie, inspiraban horror a la primera vista. Pero dudo mucho pueda mirar la isla de Fuerteventura esta opinión con indiferencia, estando en la posesión de ser la Capraria de Plinio, según el mayor número de escritores y diccionarios, porque si se atiende a su verdadera etimología, no hay duda que la voz capraria se deriva de la abundancia de ganado caprino. Por esta causa se llama Capraya, y en latín Capraria, la isla que demora entre Pisa y Córcega, y caprarienses ciertos pueblos y montes de la Mauritania. ¿Y cuál de las afortunadas tuvo nunca en sus prados mayores rebaños de cabras que la de Herbania o Fuerteventura, de la cual aseguran los mismos historiadores franceses, tenía más que todas las otras 7, de modo que en cada año se podían matar 60.000, tan gordas que cada una daba de sí 30 o 40 libras de sebo? De esto, aunque generalmente está reputada la isla de Tenerife por la isla Nibaria, que es de la que habla Plinio en último lugar, no ha faltado quien haya dado con este título en la de La Gomera. Pero, ¿con qué violencia? Porque, si de la continua nieve se derivó aquel nombre, abandonar el gran pico de Tenerife, casi siempre nevado por las humildes cumbres de La Gomera que jamás se cubrieron de nieve, es lo mismo que no hacer ningún caso de la etimología de Nibaria ni de la autoridad de Plinio.
Es evidente que Ptolomeo copiaba a este autor, o acaso a Juba mismo, cuando en su geografía expresó el nombre que tenía cada una de las islas afortunadas, porque, aunque en parte los alteró, nació quizá esta falta de haberlos traducido del latín al griego. Así vemos que llamó a Prositus una de ellas, voz que vale lo mismo que inaccesible, y aquí pretenden haber encontrado su más sólido apoyo los partidarios de la isla de San Brandano o San Borondón, colocada, según se cree, a corta distancia de la de El Hierro, la cual se deja ver en algunos días muy claros y cuando se busca no se halla. Si en la ciencia geográfica hubo jamás alguna paradoja o problema difícil, ninguno más que este, porque, para defender la afirmativa, se hace preciso atropellar osadamente la buena crítica, el juicio y la razón. Y, para sostener la negativa, es necesario abandonar la tradición y la experiencia, probando a muchas personas de crédito que nunca supieron hacer buen uso de sus sentidos. Punto es este en que yo hubiera deseado no hacer el papel de escéptico tomando mi partido, pero he tenido por conveniente no prevenir el juicio de mis lectores, proponiéndoles con imparcialidad las razones que se pueden alegar por ambas partes y dejándoles toda su libertad para que crean lo que quisieren.